Gracias, Carlos, y feliz cumpleaños. Yo voy a cumplir 67 el mes entrante y tú eres mi anciano aquí en la iglesia, entonces ¿cuántos tienes tú? Entre 59 y 61, algo así. Eso. Ok. Bueno, siempre es un placer estar aquí en la 140. Ahora que tiene otro nombre, y estar entre la gente que amamos. Y estuvimos, para los que no conocen a nosotros, estuvimos 8 años en el Perú, luego Aposento Alto nos trajo para aquí, estuvimos 16 años entre varios ministerios, luego con los cursos por correspondencia Emmaus. ¿Cuántos de ustedes están estudiando Emmaus? Los demás de ustedes, ¿cómo van a entrar a la puerta? Porque San Pedro va a buscar los certificados, ¿no? De repente no para la entrada, pero para el piso. Mucho certificado, un piso más alto en el cielo, seguro. Luego, hace 2 años me jubilé de eso y ahora estamos cuidando a misioneros, los misioneros que han salido de las iglesias nuestras en los Estados Unidos, sirviendo aquí en las Américas. Entonces vamos visitando a ellos y ministrando en esa forma. Bien, y por eso estamos aquí. Mañana vamos a Brasil para estar con una familia allí. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 13. Me dieron mi pasaje para hoy. Entiendo que ustedes están repasando el libro de Hechos, ¿correcto? Ok, tenía un PowerPoint, pero no hay proyección. Está bien porque dejé el PowerPoint en la casa, porque soy viejo. Pero voy a mandarlo a Carlos y él puede meterlo en sus WhatsApp, porque hay varios puntos, esos 2 capítulos en un solo sermón, a menos que tenga 2 horas, me dijeron. Es mucho, entonces sería de mucha ayuda repasar lo que voy a decir por el PowerPoint que va a llegar a sus WhatsApp pronto. Hechos capítulo 13 es un capítulo fascinante en el libro de Hechos. Hechos tiene 28 capítulos. Aquí estamos netamente en el medio de ese libro largo que ustedes están aprendiendo, que es el manual de misiones para la iglesia. Reto para Aposento Alto a sus pies. Aquí está la tarea. Ustedes en 2 años van a cumplir 30 años de existencia. Ustedes tenían el año pasado una jarita pequeña. Hoy en día, por la gracia de Dios, la jarra es un poco más amplia para sostener cosas que ustedes están haciendo aquí en su región, en esa parte de la ciudad. Pero ustedes tienen misioneros enviados desde esta iglesia a otras partes de la nación, o el continente, o hasta el último de la tierra. Es la era en que la iglesia latina mande misioneros. La era de los gringos enviando sus misioneros está pasando. Hay muchas regiones del mundo donde los gringos no pueden ir. No sé por qué, pero no somos bienvenidos. Del norte de África, del Medio Oriente, el centro de Asia, todos esos países que terminan en stan, ¿no? Uzbekistán, Kazajstán, ¿no? Gringos, mala gente. Latinos, la misma pinta, aceptados. Ustedes se meten muy fácilmente. Y ustedes pueden ir allí haciendo negocios, oyendo allí como profesores, enseñando el español. Mucho país quiere maestros de español. Es famoso la enseñanza de inglés en otros países, pero español también es muy necesitado y querido, porque español es uno de los mayores idiomas del mundo. ¿Okay? Y ahora eso es el mensaje de capítulos 13 y 14. Hechos tiene su bosquejo muy sencillo que ustedes aprendieron en capítulo 1, versículo 8. El Señor enviándonos a predicar el evangelio, ¿cómo? Desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes han estudiado en los primeros capítulos Jerusalén y el evangelio creciendo, la iglesia siendo formada en Jerusalén. Ustedes han estudiado la formación de la iglesia llegando a Judea, a las otras ciudades
alrededor. En capítulo 8 ustedes llegaron a Samaria, ustedes llegaron a Gaza. Gaza mucho en la noticia hoy en día, ¿verdad? Aquí en capítulo 13 llegamos al cuarto punto, la cuarta sección del libro de Hechos, que es hasta lo último de la tierra. ¿Ok? Hay mucho cambio aquí con la idea central de que Dios extiende su evangelio mediante siervos colombianos de aposento alto a sus pies, guiados por el Espíritu Santo, encomendados por la iglesia local, que predican a Cristo, fortalecen discípulos y establecen iglesias. Eso es la misión de Dios. No para los gringos únicamente, más bien para los colombianos y los de a sus pies. ¿Ok? Buen reto. Entonces nosotros en esta sección estamos viendo el fluir del orden, del pensar de la misión de Dios llevando a cabo desde Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Capítulo 8 de 13 es el gran punto de cambio, de transición en el libro. Bueno, el capítulo 11 tiene mucha transición, porque allí ustedes vieron el cambio de Jerusalén a Antioquía. Ustedes vieron la inclusión allí a la gente llegando a los griegos, a los gentiles, a los gringos y colombianos. Pero aquí en capítulo 13 vemos otras transiciones fundamentales. De Pedro, capítulos 1 al 11, a Pablo. Desde aquí en adelante el enfoque está en Pablo. Desde un enfoque mayormente judío a la misión ahora gentil. Y gloria a Dios por eso, si no, no estuviéramos nosotros incluidos. Del testimonio local, en los primeros 11, 12 capítulos, hablando de diferentes ciudades y las iglesias locales, ahora captamos en la segunda mitad del libro una visión mundial. ¿Okay? Desde el centro, siendo Jerusalén antes, donde nació el cristianismo verdadero, no el cristianismo cultural, ¿okay? El evangelio, desde los judíos, cumpliendo el pacto de Abraham. Ustedes estuvieron en el Congreso de 1 de mayo, ¿okay? Hablando del pacto de Abraham. Por tal pacto, Abraham y sus descendientes bendecirán las naciones del mundo. El evangelio, el mensaje del Antiguo Testamento no era netamente para los judíos, ¿okay? Sino los judíos, si hubieran cumplido su misión, hubieran sido los misioneros para todo el mundo. Vino Cristo al mundo, el máximo misionero, y él criticaba a los líderes israelitas. ¿Por qué? Porque ellos estaban allí reunidos en sus sinagogas y en el templo discutiendo cosas sobre la ley y los tildes y los puntos y las comas y todas esas bobadas, en vez de irse y hacer su misión. ¿Cómo sería el testimonio de Cristo viendo su iglesia en Colombia hoy en día? Estamos pasando más tiempo examinando los tildes de soy arminianista, yo soy calvinista, yo soy eso, yo soy el otro, y eso es doctrina bobada, y en vez de hacer nuestra misión, ¿verdad? Antes de criticar a los saduceos y fariseos del libro de Lucas, ¿okay? Debemos examinarnos a nosotros en el libro de Hechos, ambos escritos por el mismo autor. Ok, tenemos varios puntos que queremos ver en esos dos capítulos. Ni tenemos tiempo para leer los dos capítulos. Ojalá que ustedes estén leyendo Hechos durante sus tiempos devocionales. Pero leamos capítulo 13, 1 al 3 para iniciar. Palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes, o sea, era un alto funcionario,
el tetrarca, y Saulo, que después sería llamado Pablo, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo, dos de entre el grupo de los ancianos, para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por la iglesia, no por el Espíritu Santo, por medio de la iglesia, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, un puerto en el Mediterráneo, y de allí navegaron a Chipre, que es una isla. Y si ustedes tienen Biblias, en las últimas páginas hay mapas, ustedes pueden buscar allí y ver el mapa para hoy, porque estamos viendo en capítulos 13 y 14 el primer viaje misionero de Pablo. Okay, búscalo en sus Biblias o en sus teléfonos, son de tipea allá, primer viaje, y porque vamos a ver diferentes lugares a donde él va. Punto 1, en cuanto a las misiones para la iglesia Aposento Alto a sus pies, es 1. El Espíritu llama y la iglesia encomienda. Punto 1. La iglesia, el Espíritu Santo llama y por medio de él la iglesia encomienda. Eso es el reto. Ustedes no lo han hecho todavía. Ustedes no tienen misioneros. Eso es su reto. Espíritu Santo, ¿qué quieres con nosotros? Antes de cumplir 30 años de edad, ¿tú quieres enviar a una pareja para ir a China, para estar allí con Federico y Milena? ¿O a Tayikistán para estar con Samuel y su esposa? Etcétera. Y hay muchos otros lugares. Yo no soy el Espíritu Santo, pero podría darles ideas. Mira que lo que estaba haciendo, la iglesia entera estaba activa. Ellos, los ancianos, los líderes, estaban ministrando a todos, estaban en oración, estaban en ayuno, sus disciplinas espirituales bien fijadas, y el Espíritu Santo estaba hablándoles. ¿El Espíritu Santo está hablándoles a ustedes? Ok. Por eso sus tiempos devocionales individuales cada día, por eso las reuniones de mujeres, de varones, de jóvenes, para que el Espíritu Santo nos hable. Ok. Ustedes líderes, ancianos y diáconos, estoy hablando a ustedes por un momento aquí, ese primer punto tiene que ver con ustedes. Ustedes están tanto en comunicación con el Espíritu Santo, con Jesucristo, con el Padre, que estarían atentos para oír su voz si Él dijera: manda a Pablo y María al exterior. Porque el Espíritu Santo en la encomendación no comenzó, es interesante en la Biblia, con la pareja joven, porque a veces eso es el patrón, ¿no? La pareja joven capta la visión y viene a los ancianos rogando: envíenos por favor a Tayikistán. Y los ancianos ni saben qué hacer, entonces hacen lo que dicen es lo más espiritual, que quiere decir nada. Vamos a orar sobre eso. Eso quiere decir no sabemos ni 5. Entonces, por medio de los ancianos, el Espíritu muestra quiénes son los evidentemente bien maduros, capacitados. Eso no deja a ustedes descansar, no. Ustedes deben estar luchando para ser lo más entregados al Señor, sirviéndole con su tiempo, con sus esfuerzos, con sus dones, con su dinero, en la iglesia, fuera de la iglesia, para que entonces el Espíritu Santo diga: oh, yo quiero a Pablo y María. Entonces dice a los ancianos: mándeles a ellos. ¿Okay? Entonces la encomendación en nuestras iglesias, somos hermanos libres, no es una denominación, pero es un movimiento de iglesias interrelacionadas en todo el mundo. Hay más de 20,000 iglesias como estas en todo el mundo, sin una sede en ningún lugar. Somos autónomas, pero somos interdependientes. ¿Okay? Nosotros nos necesitamos. Nosotros, miren aquí, las otras iglesias hablan de ordenar, la ordenación de un pastor, la ordenación de misioneros. No se encuentra aquí. La palabra es encomendación.
No es nosotros ordenando, es el Espíritu Santo encomiendo. Es diferente, ¿verdad? Entonces nosotros en la encomendación, no es ordenación, lo bíblico dice aquí, es reconocido por el llamado de Dios, eso es lo que la encomendación es. El llamado de Dios, reconocido por los líderes, se identifica públicamente con la iglesia, los que van a ser enviados. Número 3, tiene que ver con la oración, es un movimiento espiritual, y son encomendados, como vamos a ver aquí en capítulo 13 y luego al fin del capítulo 14, a la gracia de Dios. A veces es necesario pasar por una misión organizada como etnos, para ir a una tribu, para la logística, etc. Pero no encomendamos a la gente a etnos, o solamente yéndose solos, como Federico y Mirlena, para hacer una empresa allí en China, para tener una razón por qué estar. Más bien estamos encomendándoles al cuidado, a la obra de Dios en ellos, que se llama la gracia de Dios. Encomendados a la gracia de Dios. ¿Ok? Otra vez pensándolo en otra forma. Principios de la encomendación bíblica. 1. Llamado viene de Dios. El llamado viene de Dios. ¿Okay? No es por la emoción. ¿Okay? No es por la necesidad. Es por Dios. 2. El obrero ya ha sido probado localmente. Dios no va a decir a los ancianos, manda a Marcos y a Sara. Si Marcos y Sara no, ni tienen buen matrimonio, tienen 6 meses en la iglesia, tienen deudas y siempre luchan. ¿Ok? Entonces, el Señor va a ver y usar los que ya están involucrados. Si uno no es misionero aquí, ¿cómo va a ser misionero en Algeria? ¿Ok? Porque es mucho más difícil vivir en Algeria que en Bogotá. ¿Ok? Número 3, la iglesia participa espiritualmente y prácticamente por eso ustedes necesitan la jarra un poco más grande. Y les reto comenzar a orar. Ustedes tienen 2 hasta 3 años para llegar al reto. Comenzar a orar dinero para que cuando el Espíritu Santo les hable y mande a su pareja a otro lugar, y puede ser una etnia en los Amazonas o puede ser levantar una iglesia en Tocancipá. No hay un aposento en Tocancipá, hermanos, ni en ¿cómo se llama? Guancipa, por eso es la okay. Cualquier pa, ¿ok? Yeah. Y está enorme ahora. Es antes que pasamos por eso el otro día. Antes era un pueblito, ahora es una media ciudad, ¿no? Eso, ¿ok? Pero necesita el apoyo mensual de la iglesia, ¿ok? Y ellos no viven por sueldo mínimo tampoco, tal como ustedes no viven por sueldo mínimo, ¿ok? 4, los misioneros permanecen conectados con la iglesia. Vamos a ver eso al final del capítulo 14 esta mañana. Y la responsabilidad, número 5, y comunión continúan después de salir. Ellos salen como una extensión de aposento alto a sus pies. ¿Okay? Ellos son a sus pies en tal lugar. Entonces hay comunicación, hay apoyo, ojalá que visiten a ellos, manden equipos, etc. Ok, eso es la encomendación, capítulo 13, versículos 1 al 3. Eso es el primer punto. Okay. Segundo punto, el evangelio confronta a las tinieblas. Mandamos a la gente para hacer las misiones, no para tener una buena vacación. Ellos van a encontrar de una que es la luz contra la oscuridad. ¿Okay? Y encontramos eso en el próximo párrafo aquí. Llegan a Chipre, ¿okay? En versículo 5, una ciudad salamina que todavía existe allí en Chipre. Y tenemos misioneros de los hermanos libres sirviendo en esa ciudad, ¿no? Fascinante. Hoy en día, y levantando una iglesia entre mucha gente allí. Pasó por toda la isla, si ustedes están mirando su mapa, llegan a la ciudad al otro lado, oriental, Pafos,
Y allí había un cierto mago, versículo 6, un profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿Okay? Entonces él estaba por creer, pero mira, versículo 8, Elimas, el mago, que intentando apartar de la fe al procónsul, había inmediatamente en la presentación del Evangelio contratiempo. La oscuridad reaccionándose, ¿no? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo hace algo milagroso. Entonces Elimas se cae ciego y ese procónsul cree. Y el Evangelio comienza a formar allí. Entonces nosotros, si mandamos gente a las misiones, si hagamos las misiones aquí entre nosotros, debemos esperar que eso va a causar un pleito. Porque Satanás está muy feliz con el cristiano vago. Él ama a ustedes, que solamente usan las sillas domingo por la mañana y hacen nada más en su tiempo espiritual. Satanás odia a los incrédulos porque tiene que mantenerlos incrédulos para llevarlos al infierno con él. Y él odia a los que están haciendo algo para el Evangelio, pero ama al creyente que ha perdido, no puede llevarle al infierno, pero puede mantenerle inútil ya. ¿Ok? Entonces, ahí está la predicación en Chipre. ¿Cuál es la lección para nosotros allí? La guerra espiritual es real. La falsa religión resiste la presentación de la verdad. Pero el poder de Dios es mayor que la oposición satánica. No vamos corriendo de la oposición. Tenemos que enfrentarla, confrontarla. ¿Okay? Número 3. El Evangelio debe ser predicado claramente. Y ese patrón que vemos aquí en la próxima sección, que es larguísima, que va casi al fin del capítulo 13 aquí, es algo que necesito como un misionero que ya tengo 43 años en la obra, conozco más de 125 países del mundo y veo las misiones en muchas partes de diferentes denominaciones y diferentes olas y formas de hacer misiones hoy en día. Y algo que me preocupa es que en las misiones modernas, en varios modelos, ¿qué dice otra vez? Exacto. No están predicando el Evangelio de Dios claramente. Están cavando pozos, están dándoles agua limpia, están dándoles medicina, están viviendo entre ellos para ganar su amistad, para que eventualmente pueden entonces tener el oído del musulmán después de 5 años o 10 años. Y eso no es lo que yo veo en el Nuevo Testamento, hermanos. Obviamente tenemos que ser sagaces. Nosotros tenemos que entrar y no, si vas a Meca y predicas el Evangelio en aire libre, ojalá que compraste solamente un vuelo de ida, porque no vas a regresar. Okay, hay que ser sagaz. Pero aquí lo que vemos es que punto 2, oposición. Punto 3, la predicación. Y entonces si había oposición en punto 2, obviamente al predicar el Evangelio en el tercer punto, ¿qué habrá? Oposición. Pero a pesar de saber que eso sería la realidad, Pablo predica. Y predica a Cristo. Y predica claramente desde Génesis hasta Malaquías la presentación de Jesús. Luego expresa todo lo del Calvario y de la tumba y de la resurrección. Y dice a los judíos, ustedes mataron a Jesús. Y dicen a los gentiles, el Evangelio es para ustedes. ¿No? Y entonces ustedes pueden leer su sermón. Es fascinante el sermón.
Ustedes jóvenes pueden copiar el sermón si no saben cómo hacerlo todavía. Está bien, es gratis, ahí está. Es buen modelo de sermón. Pero lo que estamos encontrando aquí es que las misiones bíblicas se centran en predicar a Cristo desde las Escrituras. ¿Ok? A veces hay que estar allí como médico para tener razón de estar en ese país. Bien, entonces trabajas 50 horas a la semana en el hospital y tienes tu razón por qué estar. Pero al fin y al cabo, la razón por qué estás en tal sitio, enviado por el Espíritu Santo, encomendado por apostolado a sus pies, es para predicar a Cristo. Y si estás allí por décadas sin presentar a Cristo, has fallado. ¿Okay? Porque no has cumplido las misiones. Porque sin presentar a Cristo, ¿cómo pueden creer? Y si no tienen por qué creer, ¿por qué estás? Pero si presentas a Cristo y pierdes tu vida, yo no puedo hacer eso. Sí, tú puedes, eso es el punto. ¿Qué pasa si pierdes tu vida? La ganas. Filipenses 1:21, ¿verdad? Entonces, si vamos a las misiones, vamos sabiendo que es una lucha entre la luz y la oscuridad y a veces resulta en el martirio de uno. Y, gloria a Dios, hay una corona especial para ellos. ¿Ok? Entonces, pilas hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde los papás ni dejan al niño gatear en el piso, están cuidándoles. Y llegan a ser adultos y no dejan a sus niños ser adultos tampoco. Y vivimos en salud de eso, y seguros de eso, y seguros del otro, y autos ahora que son como tantos airbags y cosas así en el auto que uno ni se puede... Eso no sirve para las misiones, hermanos. Hay que predicar a Cristo, aunque podría costarse la vida. ¿Ok? Lo que pasa aquí, encontramos en versículo 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Hay que predicar el pecado. Porque como dijo uno de los hermanos esta mañana, si uno no sabe que es perdido, no puede ser salvo. No se puede salvar algo, ¿no? Es dejado al lado. Versículo 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés nos pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree, entender que es pecador y creer en Jesús para la salvación. Y versículo 49, y la palabra del Señor, no la palabra del misionero. Hay que predicar a Cristo por las Escrituras. ¿Okay? Pasar por las Escrituras, enseñar las Escrituras, mostrarles el Jesús de las Escrituras. ¿Okay? Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Okay? Principios misioneros, otra vez. Número 1, las misiones se centran en la proclamación. No en la educación, no en la medicina, no en mucho medio que es necesario, pero eso no es la misión en sí. ¿Okay? La proclamación, Cristo, la proclamación es ¿qué? Cristo crucificado y resucitado. Eso es el mensaje. Y las Escrituras son la autoridad. Mira, el Espíritu Santo nos dejó entre los patrones de lo que son las misiones, las primeras misiones. La sección más larga tiene que ver con las Escrituras y con la predicación y con los resultados. Número 4. En el Evangelio, el Evangelio cruza barreras culturales. Eso demora un poco. ¿Cuántas veces ha metido Jaime su pie gringo en su boca viviendo en Colombia? ¿Me entienden? Yo he hecho, seguramente ustedes que me conocen, he hecho cosas, la familia hemos hecho cosas, la forma en que vivimos a veces. Ay, esos gringos son raros.
Y somos. Pero ¿saben qué? Cuando los colombianos están en Tayikistán, ustedes son los raros. ¿Ok? Entonces, pero el Evangelio no tiene que ver con la cultura. Antes cantamos un himno aquí en Aposento Alto, Colombia para Cristo. ¿Ustedes todavía cantan eso? Gloria a Dios, mátalo. Eso es, no es Colombia para Cristo. Colombia nunca va a ser la nación del milenio. Colombianos para Cristo. Eso es correcto. ¿Okay? Entonces, nosotros tenemos que aprender, y eso es donde institutos y misionero fiel que está siendo formado va a ser de mucha ayuda. ¿Okay? De entender lo que es cultura, lo que es mi cultura y aprender a lo máximo la cultura de dónde vas a servir, pero la verdad al final bíblica que tenemos aquí es que el Evangelio es transcultural. ¿Okay? El Evangelio es para toda cultura. Ustedes no son, al fin y al cabo, en cuanto a las misiones colombianos, ustedes son cristianos. Y cristianos en otra cultura, ¿ok? Para ganarles a ellos por el Evangelio, para que ellos no sean chinos, más bien cristianos. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo aquí, versículo 1 de capítulo 14. Aconteció en Iconio, si ven su mapa, ahora han pasado de Antioquía. Fíjense que hay dos Antioquías, ¿verdad? La Antioquía que era la iglesia encomendora, allí en lo que es Líbano de hoy en día, y la otra Antioquía que está en el centro de Turquía hoy en día, es la Antioquía donde estuvimos escuchando la prédica. Ahora, ellos fueron atacados allí, si ustedes vieron eso en versículo 50, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Por qué? Porque predicaron a Cristo. ¿Okay? Entonces ellos se fueron, ¿okay? Usaron sus cerebros, ¿okay? A veces hay que ir al otro pueblo, ¿okay? Entonces fueron a Iconio. Aquí en Iconio, versículo 1, entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Eso es la frase importante en esta sección. Él fue a predicar a la sinagoga. Aquí en América Latina sería lo equivalente ir a Chile e irse al templo en la plaza central y predicar allí. ¿El sacerdote sería muy feliz? No, pero posiblemente por escuchar la palabra de Dios el sacerdote se convierte. ¿Okay? ¿Por qué nos separamos de los lugares donde está la gente? Okay. Entonces Pablo, ¿no? Él fue a la sinagoga y presentaba otro evangelio diferente de lo que habían escuchado antes. Si quieren entender la diferencia, estudia el libro de Gálatas. Si quieren entender el libro de Gálatas, busca el curso de Emmaus, eso fue gratis. ¿Ok? Pero mira versículo 2, ¿qué pasa? Los bárbaros, los no educados, los no religiosos causaron problemas. No, el opuesto, pero los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Sin embargo, ¿okay? Mira que eran los supuestos cristianos que causaban problemas. Aquí en América Latina, si ustedes van y predican el Evangelio, no es el gnóstico, no es el ateo que te va a dar problemas. ¿Okay? Es el religioso que te va a dar problemas. ¿Okay? Sin embargo, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con valentía, ¿okay? No escondiéndose, haciéndose amigos para ganar el favor de ser escuchados. Esas misiones modernas. Mira, con valentías, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por las manos de ellos señales y prodigios. La gente de la ciudad estaba dividida. ¿Y qué pasa? Mira el versículo 5, pero sucedió que los judíos y los gentiles juntamente con los gobernantes se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos, y ellos al darse cuenta huyeron a Listra,
¿Qué pasa en Listra? Fue apedreado hasta la muerte probablemente. Eso, porque no se fue a la casa para estar con mami para su ajiaco. Hubiera sido mucho más sabio, ¿no? Pero Listra nunca hubiera sido ganada, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, el Evangelio cruza barreras culturales, causa reacción cultural. Tú no estás portándote como un buen musulmán, es que no soy musulmán, soy cristiano. ¿Ok? Obviamente uno no tiene que ser tonto en la forma en que lo hace, pero hay que ser claro, hay que ir por por un propósito y ver al Señor por lo que hemos visto allí en versículos 3 y 4, haciendo señales y prodigios. ¿El Señor puede hacerlos hasta hoy en día? Seguro. ¿Ok? Yo no creo que el Señor se interesa tanto en sanar cada dedo que duele aquí esta mañana, pero Él tiene mucho interés en hacer algo que va a causar a una etnia convertirse de la oscuridad a la luz. ¿Qué me entienden? Porque lo que vemos en América Latina hoy en día en cuanto a las señales y prodigios son netamente egocéntricos. Para mí. Dame a mí cosas. Yo entrego 50,000 pesos para que ores por mí, para que el Señor me dé 250. ¿Okay? Eso es paja. ¿Okay? El Evangelio cruza barreras culturales. Número 5. El Evangelio corrige el error humano. Versículos 8 al 18. Aquí en Listra. Okay? Y vamos a ver 2 o 3 cosas sucediendo aquí en Listra. La obra misionera requiere confrontar la idolatría y dirigir la adoración hacia el Dios verdadero. Versículo 15. Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. ¿Qué había pasado? Había sucedido un milagro. Y la gente dijo, es Júpiter, Y comenzaron a hacer a Bernabé y Pablo como héroes, como ídolos. No. Nosotros no somos eso. Ustedes tienen que dejar esa forma de pensar atrás. Ustedes tienen que dejar sus ídolos atrás. Principio es verdadero es que cada cultura tiene sus ídolos. ¿Okay? Cada cultura tiene sus ídolos. Algunos son de la forma en que normalmente pensamos, ¿no? Cositas de animales, de madera y de oro, etcétera, como el becerro en Israel, cuando ellos también, Israel tenía sus ídolos, ¿no? En los Estados Unidos el ídolo es el dinero, la fama, ser deportista. Eso es idolatría en los Estados Unidos. ¿Okay? ¿Cuál es para ustedes? Eso es para ustedes de pensar en eso. ¿Okay? Entonces Pablo y Bernabé no permitían ninguna autoexaltación. No. Eso es Dios obrando. Os anunciamos, versículo 15, que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo. Dejen los ídolos al lado. ¿Okay? Mira, el Evangelio es contracultural, ¿verdad? Y todo lo que el mundo nos convence que es necesario tener y alcanzar para ser feliz y para ser exitoso, a menudo no es bíblico. No hay nada malo de la educación, pero si la educación es solamente para autoservicio, para tu propio dinero, o a veces los padres empujando a los hijos a educarse bien para cuidar a ellos mismos en su vejez. ¿Ya me entienden? Eso es ídolo. ¿Okay? Estamos pensando en nuestros hijos. Vi a esa chica andando esta mañana. Qué linda tu chica, ¿cómo se llama? Elizabeth. ¿Quieres que Elizabeth sea misionera en Tayikistán? ¿Y posiblemente morir ya? Están pensando. No, mira, mis papás, los papás de Sharon, estaban felices de enviarnos aquí en América Latina. Ellos básicamente no conocieron a sus nietos, a mis hijos. Eso es un sacrificio, ¿verdad? Nosotros vivimos en el pueblo con Samuel y Daniel y 7 de los 9 nuestros. ¡Qué privilegio! Nunca pensamos que íbamos a tener ese privilegio.
¿Ok? Es muy fácil caerse en lo cultural, lo necesario, lo materialista de la vida. Ídolos. Número 6. El Evangelio avanza mediante el sufrimiento. Hechos 14, 19 y 20. Vamos a leer. Pero aún diciendo estas cosas, todavía estamos en Listra. ¿Okay? Difícilmente lograban impedir que la multitud se ofreciera a sacrificio, porque ellos querían más milagros. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, y que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Okay? Si no estamos dispuestos a sufrir, no vamos a ganar nada para el Señor en cuanto a las misiones. Pero ese es un concepto normal. Ustedes estudiantes que están sacando su maestría o su PhD, ustedes sufren, pasan horas estudiando. Ustedes deportistas, ¿no? Colombia va a ganar la Copa Mundial. ¿Por qué? Porque esos tipos sufren 20 horas al día para ganar la Copa, para la gloria de Colombia. Nada para ellos. No, ellos son muy humildes. ¿Ya? Pero hay que sufrir para ser un buen equipo, ¿verdad? Es lo mismo en las misiones. ¿Okay? Entonces, vemos el ejemplo aquí. El ministerio incluye dificultades, la tribulación forma parte del discipulado. Dios, pues, en medio de todo eso, sostiene sus obreros. Y Pablo, ¿qué pasó? Si muerto o no muerto, se levantó y entró y seguía predicando. Gloria a Dios. Finalmente, número 7, y con eso terminamos. Hay un 8, lo siento. Con eso no terminamos. Número 7, la meta de las misiones es establecer iglesias locales. Hermanos, yo no podría enfatizar ese punto suficientemente. Las misiones tienen medios, como que he mencionado, que son buenos y necesarios muy a menudo. ¿Okay? Y no hay nada de nuevo de eso. Cuando mis papás fueron a África, donde yo nací, ellos por los primeros 5 años estuvieron en el campo y donde había ya una estación de misioneros con su clínica, con su escuela y con la iglesia y las casas de los misioneros. Y ellos por medio de la medicina y por medio de educación ganaron su confianza. La gente venía a la iglesia para escuchar el evangelio y pronto comenzaron a plantar muchas iglesias en todos los alrededores. ¿Okay? Entonces, haciendo misiones por medicina, educación, hoy en día no es nada nuevo. ¿Okay? Pero si el fin no es establecer iglesias, ¿qué estamos haciendo? Hasta hoy en día hay un gran movimiento de solamente hacer discípulos. Eso es bueno, pero no es el último punto. El último paso para establecer algo que va a ser permanente, que va a ser, que puede reproducirse, donde la gente puede ser alimentada y ayudada, es la iglesia local. ¿Qué pasaría si cada uno de ustedes fueran discípulos nomás? ¿Dónde estarían esta mañana? Estarían en sus casas y posiblemente se reúnen 2 de ustedes, 3 de ustedes, se oran por media hora y entonces ya dicen, no, tus pecados no son tan malos, está bien. Entonces se disipulan y van a seguir a la ciclovía, etc. ¿Okay? Entonces, ¿dónde hay la motivación? ¿Dónde hay el cuidado mutuo? ¿Dónde hay el uso de todos los dones que se encuentran en los 4 pasajes sobre los dones? La iglesia local, la iglesia universal, es el enfoque del Nuevo Testamento. ¿Okay? Leamos versículos 21 o 23. Después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, Listra, y de haber muchos discípulos, ¿ok? Discípulos son los que llenan, ¿qué? La iglesia. Volvieron a Listra. ¿Tú hubieras regresado a Listra? Hace 3 meses me mataron allí.
Yo creo que voy por la circunvalación. No, regresaron a Listra, a Iconia y Antioquía. ¿Haciendo qué? Confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, mira cómo eso es un resumen de todo lo que he dicho, ¿okay? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Versículo 23, fíjense, constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Cuántas iglesias? No sabemos. 5 en Listra, 2 en Iconio, 1 en Derbe, o 5 más en Antioquía, o 1 en cada ciudad, no sabemos. Pero cada iglesia, nuevas iglesias, tienen apenas meses de existencia. Posiblemente año y medio entre todo el recorrido desde Antioquía hasta Derbe y regresando, ayudando, estableciendo, formando, discipulando. Pero en ese tiempo constituyeron ancianos, o sea, liderazgo eclesial. Los que cuidan, los que están allí para pastorear. No ser pastor. La palabra pastor como título no existe en el Nuevo Testamento. Es un deber, es una obra. ¿Ok? El pastor, donde es un título, es del Señor Jesucristo en 1 Pedro capítulo 5. ¿Ok? Pastores que hacen pastoreo, bueno, pero eso es una obra, no es un título. ¿Ok? El problema con el título es que, Él es el jefe, Él es quien manda, Él es quien sabe más, Él es quien tiene contacto con Dios. No, eso es catolicismo. ¿Okay? Y nosotros no vemos eso en el Nuevo Testamento. Ancianos, y por eso en la mayoría de los pasajes nuevos testamentarios donde habla de los hombres que cuidan la iglesia, los nombran ancianos. ¿Okay? Okay, eso fue gratis, eso no fue parte, no está aquí, okay? Pero me fastidia porque veo en muchos de nosotros como hermanos libres en el mundo que están nombrando a uno como pastor de la iglesia y eso aparta a él como algo especial. Y en cierto, si van, eso también es gratis, Filipenses capítulo 1 nombra las 3 clases de personas en la iglesia, nombra ancianos, diáconos y santos. ¿Y quiénes están encima? Los santos. Los diáconos son los cimientos de los santos para ayudarles, para apoyarles, para cuidarles. ¿Y quiénes están en el sótano? El anciano es el más humilde. Es el siervo de los siervos, es el siervo de los diáconos. Y la palabra diácono quiere decir siervo. El anciano sirve al diácono para servir a los santos. El anciano es quien va adelante. Si quieres usar la terminología o la forma de pensar del Nuevo Testamento. Él anda primero. Si hay un león, ¿el león ataca a qué? ¿A la oveja o al pastor? Ataca al pastor. El pastor es quien tiene que ser, ahí usé la palabra, es quien tiene que ser el más valiente, ¿no? El más adelante, el más fervoroso. Okay. Bueno, ustedes me entienden. Ok. Si no están de acuerdo conmigo, está bien, vamos a discutirlo en el milenio. Ok. Establecer iglesias locales. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Después de orar y ayunar, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es fascinante también. Que los apóstoles, que tenían un puesto muy especial, como los misioneros modernos, ellos ahora, al dejar esas iglesias nuevas, ellos encomendaron a los ancianos ser ancianos. ¿Okay? Entonces hay misiones locales también. No todos ustedes van a ir al exterior, ¿no? Ni a Tocancipá. ¿Okay? ¿Por qué? Si todos van, no hay aposento alto a sus pies. ¿Okay? Pero entre 100, si 4 salen, gloria a Dios, ustedes pueden sostener. ¿No? Cada 10 personas deben poder sostener a otro que está en el campo. Bien, ok. Iglesias locales.
Entonces terminamos en versículo 24 a 28.8. Los misioneros regresan y dan informe a la iglesia encomendora, enviadora, ¿okay? Y hay vínculo de relación siempre. Los misioneros que salen, no salen independientes, como haciendo lo que quieren. No, siempre, hoy en día el contacto es facilísimo, ¿no? Hasta que a veces hay demasiada comunicación. Pero aquí en aquel entonces no, por cartas que demoraba mucho tiempo, pero el patrón que tenemos aquí es que los misioneros regresaron a la iglesia encomendora. Entonces, en versículo 26, de aquí navegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados. Aquí está la frase, encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Por qué es necesario ser encomendado a la gracia de Dios? Porque los ancianos locales a sus pies no pueden saber todo lo que está pasando allí en esa región lejos. Requiere la gracia de Dios en la vida del misionero enviado para hacer la obra de Dios, ¿okay? Imitando lo que había aprendido allí en su sede, pero es la gracia de Dios en uno que hace la obra. Eso es lo que quiere decir allí. Después de orar y ayunar, estamos aquí, 26, para que la obra se había cumplido. Al llegar, reunieron a la iglesia y les refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No por ellos, mira eso. Con ellos primero. Ellos seguían creciendo espiritualmente. ¿Okay? Con ellos. ¿Okay? ¿Dónde estoy? Con ellos, y cómo había abierto Dios la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, con la iglesia encomendora. Ven ahí, hermanos, el PowerPoint va a ayudarles para repasar eso, pero esas 8 etapas, esos 8 puntos que tenemos, es como el patrón de misiones neotestamentarias. Nos ayuda mucho saber como iglesia cómo actuar, como individuos cómo actuar, como seguidores de Jesucristo, cómo tener visión para hacer más de lo que estamos siendo ahora. O capacitando para enviar, o para apoyando para apoyar económicamente, o los poquitos yéndose. 30 años, una visión, un reto, cumplir con el mandato de Dios. Discípulos forman iglesias que se Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a no solamente pensar en ella como historia, especialmente el libro de Hechos, que es historia, pero verlo como patrón de cómo hacer tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.